Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol Fin de Semana. La primera decisión del presidente Abelardo de la Espriella en materia carcelaria fue ordenar el traslado de 117 presos de distintas cárceles del país a penales de máxima seguridad. Alejandra, de ese grupo, 106 salieron de la cárcel de Itagüí, entre ellos 14 integrantes de las estructuras criminales que participaron en el polémico Tarimazo. Los internos fueron redistribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios. Este es alias Macaco, señalado asesino de periodistas y de líderes sociales en Antioquia. En la imagen se ve al cabecilla mientras está siendo trasladado desde la cárcel de Itagüí hasta otro centro penitenciario, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara la reubicación de 117 delincuentes que permanecían recluidos en este recinto carcelario. Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad, en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos. Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana. Alias Douglas, Pesebre, Ton, Montañero, entre otros más, integraban la lista de los 23 cabecillas que integraban la mesa de negociación de paz instalada por el gobierno pasado, dentro de su política de paz total, famosos entre otras cosas porque 14 de ellos habrían participado en el polémico Tarimazo del 21 de junio de 2025, con presencia del expresidente Gustavo Petro, y en la sonada parranda vallenata el 9 de abril de este año, mientras celebraban el cumpleaños de alias Pocho. De otra parte, estoy coordinando también personalmente los operativos militares para dar de baja a los objetivos de alto valor. La Patria Milagro dará resultados en seguridad, porque un país que no tiene seguridad no tiene nada. De la cárcel La Paz en Itagüí serán 106 los delincuentes que serán trasladados hacia otros centros penitenciarios del país. Estos capturados tienen un prontuario criminal que incluye delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, porte ilegal de armas y venta de estupefacientes. El pabellón que llamaban de alta seguridad de la cárcel de Itagüí se había convertido, era en un resort, en un hotel. Y estamos viendo que trasladaron a todas las personas que estaban allá. La salida de los 106 reclusos fue registrada en diferentes momentos. Sin embargo, el gobernador habló de una alerta máxima por la reorganización de estas bandas delincuenciales tras esta medida. Esto necesariamente implica dialogar, acordar cosas. Otra cosa es rectificar lo que está malo, porque si hay cosas malas, en eso tiene razón el presidente. A centros penitenciarios de Bogotá, Valledupar, Santander, entre otros, fueron llevados los 106 cabecillas de Antioquia. En total fueron 117 los delincuentes trasladados a nivel nacional. Y entre los traslados que cumplió el INPEC está el de la influencer EPA Colombia, condenada por destruir el mobiliario de Transmilenio en 2019, y de Margaret Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Estas imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran a Daneidis Barrera durante las horas previas a su traslado a la cárcel de Ibagué. Durante un año la influencer estuvo recluida en la Escuela de Carabineros en Bogotá. Ahora deberá continuar su proceso en el departamento del Tolima. Dejo esta denuncia de la persecución que me hacen todos los días. La empresaria, condenada a más de 5 años de prisión por hechos de vandalismo durante las protestas del estallido social en 2019, había sido trasladada en 2025 del Buen Pastor a la Escuela de Carabineros. Por razones de seguridad, su permanencia en este lugar quedó bajo investigación por presuntas irregularidades y privilegios. Me siento minimizada, discriminada, humillada y pisoteada. Dentro de los traslados también se ordenó la reubicación de Margaret Chacón, condenada a 35 años de prisión por su participación en la coordinación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Chacón fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá después de permanecer en la Escuela de Carabineros. Estos traslados para expertos penalistas envían un mensaje a la sociedad. Las cárceles y establecimientos de reclusión deben utilizarse para lo que corresponde. Las sanciones penales, las condenas proferidas por los jueces y las medidas de aseguramiento. En ningún caso puede garantizarse que en estos espacios se presenten actos de indisciplina. Acertó el gobierno nacional con estos traslados. Son ejemplarizantes por cuanto estos establecimientos
deben organizarse en pro de lo que corresponde legal y constitucionalmente, el cumplimiento de sanciones penales. Tanto el gobierno nacional como fuentes del IMPEC anunciaron que vendrán otros operativos de traslado en el país. Y a la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, esto en Girón, Santander, ya llegaron los primeros trasladados. Pilar Mejía, adelante, ¿cuál es la información? Así es, muy buenas noches. Llegaron en 2 buses del IMPEC custodiados por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Serán trasladados a 3 pabellones, el pabellón 7, 8 y 9, que hacen parte de los pabellones de más control de seguridad de esta cárcel Palo Gordo de Girón. Es importante resaltar que aquí llega alias Carlos Pesebre, quien es un presunto cabecilla, el presunto máximo cabecilla del grupo delictivo organizado Robledo, estructura criminal del Valle de Aburrá, quien paga una condena de 36 años de prisión, quien además hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y es importante resaltar que hizo parte o que dio la orden para asesinar a un exagente del DAS. Alias Carlos Pesebre está incluido desde el 2014 en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En su primer discurso como presidente, Abelardo de la Espriella marcó las prioridades con las que arranca su gobierno. Primero, cerró la puerta a negociaciones con grupos criminales y ordenó una ofensiva contra el narcoterrorismo, así como la recuperación del control territorial. Sí, señora, pero además anunció medidas en materia económica y energética y la revisión de la JEP y también una reforma del Estado. Nos vamos inmediatamente para Cali con nuestras compañeras Stephanie Valencia y Nicole Buitrago. Stephanie, Nicole, ¿qué se determinó en el primer Consejo de Seguridad? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicole. Pues los primeros compromisos fueron para el suroccidente colombiano porque después de que el presidente se bajara de la tarima, presidió un consejo de seguridad con las autoridades del Valle del Cauca, de Cauca y de Nariño. Por eso las primeras decisiones son la lucha frontal y decidida contra los grupos armados ilegales, el trabajo completo de todas las carteras de este gobierno para poder trabajar por recuperar la seguridad en estos sectores, pero también mucha inyección de recursos. Y se le suma un proyecto que ya se estaba ejecutando, pero que todavía faltaba finalizar, y se trata del batallón de alta montaña, para el que también hay un compromiso de financiación por parte del gobierno entrante. A puerta cerrada en un salón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, el presidente de la Espriella se reunió con los gobernadores del Valle, Cauca y Nariño, y con los que hoy son los candidatos más opcionados a asumir las riendas de las fuerzas militares y la policía. Después que el presidente conociera la situación de orden público, el general Eric Rodríguez, llamado a calificar servicios por el gobierno Petro, tomó la vocería. Vestido de civil y en calidad de asesor, expuso la estrategia APRAES con la que el gobierno espera recuperar la seguridad en 4 grandes sectores del país, empezando por el suroccidente. Que no solamente sea la intervención y el control territorial de la fuerza pública, sino de todo el Estado, porque así vamos a evitar toda la cadena, vamos a invertir socialmente en infraestructura y además en la vida de las personas, y eso sí hace posible que haya paz territorial y que haya seguridad. Horas antes, el presidente había sido reconocido como comandante en jefe de las fuerzas militares y policía, y la primera orden que les dio fue enfrentar frontalmente a las estructuras ilegales. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. Y esa dotación requiere plata. La gobernadora dijo que en el Consejo de Seguridad el jefe de Estado comprometió recursos para ese fin y para la sustitución de cultivos ilícitos.
que Estados Unidos los va a apoyar con $1.000 millones y además con $60 millones para poder dar tecnología a la fuerza pública, y que por supuesto con recursos que van a poder lograr van a aumentar las capacidades de la fuerza pública, pero por sobre todo esa articulación que podemos tener. Anunció el presidente que volverá a la fumigación de cultivos de coca con herbicidas de última generación y enfrentará el narcotráfico con apoyo de países del hemisferio al suscribir el Escudo de las Américas. La Jurisdicción Especial para la Paz ocupó varios minutos de esa primera declaración de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Dijo además que va a respetar el orden jurídico vigente, pero eso sí, que va a revisar con rigor la naturaleza del alto tribunal. Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella en su discurso de posesión en Cali sobre el proceso de paz y la JEP generó expectativa entre quienes en su momento ayudaron a la construcción de este tribunal. Hay que ver realmente cuáles son las medidas que el gobierno va a pensar en relación a esa institución. Otras figuras como Juan Fernando Cristo dicen que ven con preocupación la posibilidad de que haya un recorte de recursos a la JEP. Es una institución de justicia. A mí me parece que no la pueden tratar como un contradictor político de unas ideas y unas propuestas y de una visión distinta frente a la necesidad de la paz en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que respetará el orden jurídico vigente, pero que revisará con rigor la naturaleza y los efectos de la JEP. Para los expertos es necesario revisar los resultados de este tribunal transitorio de paz. Hay un descontento con sus resultados. Su lógica fue reparar a las víctimas y colocar penas alternativas. Es una jurisdicción extremadamente costosa, que tan solo ha expedido 2 sentencias, que no ha reparado de manera visible. Hay una contradicción en lo expresado por el presidente, pues no le corresponde al Ejecutivo revisar la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que, según el mandatario, nació desconociendo la voluntad popular. Lo anterior porque la JEP nació del acuerdo de paz. Su incorporación al ordenamiento jurídico se hizo mediante actos legislativos. Añadió que se ve con buenos ojos que el presidente de la Espriella haya reafirmado su respeto por la separación de poderes y la independencia de las altas cortes en el país. Lo mejor es un diálogo entre el presidente de la Espriella y los magistrados de la JEP, buscando la colaboración armónica en las ramas del poder público para que se conozca cuál es el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Consultamos con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, quien dijo que este lunes se reunirá con los magistrados del tribunal para dar un pronunciamiento oficial. Abelardo de la Espriella también dijo que habrá un giro en la política económica, que reducirá el gasto público, que va a hacer todo lo posible por reducir el tamaño del Estado y además prometió recuperar Ecopetrol. También anunció una nueva ruta para el tema de los hidrocarburos con mayor exploración, autorización para el fracking, pero eso sí, bajo las medidas técnicas y medioambientales. Firmaré el decreto de congelamiento del gasto público. Consciente de la realidad fiscal del país, el presidente Abelardo de la Espriella dio las primeras pinceladas de las medidas que adoptará en materia económica. Tenemos que poner la casa en orden. Desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados. Además de una reforma tributaria que será radicada en las próximas semanas para reestructurar el sistema y eliminar, entre otros, el impuesto al patrimonio. Eliminando cosas como el impuesto al patrimonio, que ha sido abandonado por todos los países en el mundo. Quedan 2 o 3 países y Colombia era uno de ellos. Otro de los frentes tiene que ver con la empresa más importante del país, Ecopetrol, que entre el 2022 y el 2025 reportó una caída en sus utilidades del 73%. Buscará además aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos. Hay que aumentar la producción. ¿Por qué? Porque estamos importando el 43% de la gasolina. Y en pocos años no tendríamos petróleo ni siquiera para alimentar la carga que requieren las refinerías. El nuevo gobierno anticipó que dará vía libre al fracking bajo estándares técnicos y ambientales. Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esta técnica podría aumentar hasta 2.3 veces las reservas de gas del país. La profundidad a la cual se hacen esas operaciones no tiene relación con la profundidad a la cual se extrae el agua
para consumo humano y la sismicidad está controlada por las tecnologías. El nuevo gobierno llega en medio del fenómeno del Niño, con un sistema eléctrico contra las cuerdas, retrasos en la entrada de proyectos de generación de energía, el gas cada vez más escaso y con la única planta de importación de este combustible a tope, la misma que suministra entre el 20 y el 30% de la demanda. Asegurar los recursos para que la generación térmica pueda seguir comprando combustible durante el fenómeno del Niño, eso es en el corto plazo. Según expertos, destrabar proyectos de gas en el Caribe colombiano como Sirius y de transmisión de energía como Chivor Norte 2 será clave para evitar que Colombia se apague. Y se siguen conociendo los nombramientos porque el gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene nuevo director de la DIAN. Se trata de Andrés Felipe Velázquez. Y este relevo, Nicole, se da en un momento clave para el país y de las finanzas públicas, mientras el gobierno prepara unos cambios en materia tributaria. Nos conectamos a esta hora con nuestra compañera María Fernanda Tarazona. Buenas noches, usted tiene todos los detalles. Stephanie y Nicole, pues en la dirección de la DIAN aterrizará el abogado Andrés Felipe Velázquez, que tiene magíster en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de La Rioja en España. También es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Pero hablemos de algunos de los retos, porque Velázquez será clave en las próximas tareas del gobierno nacional. Hablamos de ese plan de ajuste fiscal del gobierno, en el que se incluirá una reforma tributaria estructural, en la que deberá articular con el Ministerio de Hacienda para simplificar y eliminar el impuesto al patrimonio, combatir la evasión y mejorar las condiciones para la inversión. También fortalecer la lucha contra la evasión, que le cuesta cerca de 100 billones de pesos al año, de acuerdo con cifras de la DIAN. Pero hablemos también del recaudo, cómo tal vez se encuentra la DIAN en este momento. 21,7 billones de pesos en 2026 fue lo que recaudó para el mes de junio, una caída del 3,6%, 790.000 millones de pesos menos en comparación con lo que se reportó en junio del 2025. Muchos retos que tiene la DIAN y una pieza clave para ese plan del gobierno de Abelardo de la Espriella. María Fernanda, muchas gracias. Y ahora hablemos de salud, Nicole, porque una vez tomó posesión el nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se dirigió a los colombianos en un discurso de alrededor de 1 hora 15 minutos, pero sin entrar muy a fondo, mencionó algo del sistema de salud. Ha dicho Stephanie que está listo para enfrentar los enormes desafíos que guarda este sistema, que está en crisis, empezando por la atención de millones de pacientes. La realidad del sistema de salud fue uno de los tantos temas que abordó el presidente Abelardo de la Espriella en su primer discurso. No estamos ante una crisis, sino ante un drama profundamente humano. Sus palabras ponen nuevamente sobre la mesa una pregunta: ¿qué viene para la salud de los colombianos? Realmente el daño que se le hizo al sistema y a todos los actores del sistema de salud, más allá también de los pacientes y las familias, es un daño espantoso. En su pronunciamiento, el mandatario se mostró dispuesto a hacer los ajustes que requiera el sistema de salud. Llego con la determinación de corregir lo que sea necesario, lo que sea menester, recuperar lo que se ha deteriorado. Esto con el fin de atender uno de los sectores que más preocupa y que afronta números en rojo para su funcionamiento, principalmente con las IPS y para el talento humano. Que todo el equipo económico del gobierno piense en dónde podrá canalizar recursos para este segundo semestre del año. Poner al día inmediatamente con esos recursos, con una destinación específica al talento humano en salud, que es el que realmente sostiene el sistema. Según el nuevo presidente de los colombianos, su propósito es que los ciudadanos no enfrenten solos una enfermedad, compromiso que, por ejemplo, los pacientes con enfermedades huérfanas o raras esperan se cumpla. Necesitamos que se oxigene el sistema y que se garantice que lleguen los recursos a los diferentes actores del sistema de salud. La promesa está planteada, pero los gremios están a la expectativa de verla reflejada en la atención que reciben millones de pacientes.
Pues una vez, Nicole, ya posesionados los ministros, ese gabinete ministerial ya tiene esa hoja de ruta para empezar a trabajar en la expedición de los decretos que ya ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella y que el país empiece a tomar ese camino que espera el nuevo gobierno. Pero también avanza, Stephanie, esa agenda en regiones y hay que decir que hoy el vicepresidente de la República ya está en la ciudad de Medellín y se espera que el presidente Abelardo de la Espriella llegue en las próximas horas en el marco de la Feria de las Flores. Un peaje en construcción fue atacado en Mondomo, norte del Cauca. Este hecho generó preocupación entre los gremios por el impacto en la movilidad, en la seguridad y economía en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente del país. Destruido. Así quedó el peaje en construcción en la vía panamericana que conecta a Cali con Popayán. El hecho ocurrido en la madrugada del sábado dejó a 2 guardias de seguridad heridos y la estructura del peaje, que estaba próxima a ser entregada, sufrió graves daños. Ante la compleja situación de orden público, la concesionaria hace un llamado urgente y respetuoso al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa y a las autoridades departamentales para que se garantice una presencia permanente y efectiva de la fuerza pública en la zona. El ataque también afecta al sector productivo del Cauca. La vía panamericana es un corredor clave para el transporte de personas y mercancías. Desde la Cámara de Comercio advierten que ese tipo de hechos profundizan las dificultades para la competitividad y la inversión en el departamento. La problemática de orden público está verdaderamente compleja. La afectación es para todos, o sea, líderes sociales, población étnica, empresarios, ciudadanos del común. Los gremios piden una respuesta integral del Estado. Señalan que la seguridad de este corredor es fundamental para garantizar la actividad económica de la región. Esperamos una reacción con contundencia de nuestra fuerza pública que permita proteger los trabajos y a quienes laboran en ello para garantizar que este proyecto pueda continuar sin nuevos retrasos. El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado contra el peaje de Mondomo y aseguró que el Estado responderá con firmeza. El mandatario advirtió que quienes estén detrás del ataque no tendrán refugio ni impunidad. De otro lado, el ataque con explosivos contra la subestación de policía de San Roque en Curumaní, Cesar, dejó un subintendente muerto y otros 2 uniformados heridos. La familia del uniformado reclama justicia. Este era Argemiro Rodelo Canchila, el hombre que llegaba a casa después de sus turnos con una sonrisa y que siempre era recibido entre abrazos por sus seres queridos. Padre de 3 hijos, esposo, hermano y el tío favorito de una familia numerosa que clama justicia. Los allegados del subintendente relatan que en las últimas semanas solía contarles sobre los constantes ataques con drones en sectores cercanos al lugar en que se encontraba. Y decíamos, cuídate, cuídate. Y definitivamente él reportaba todos esos ataques con dron. Y pues esto no lo pudo reportar porque él fue el que cayó. Es difícil. Eso a todos nos tiene pues destrozado a la familia. Argemiro, de 43 años, murió en el ataque que se registró este viernes con drones cargados con explosivos contra la subestación de policía de San Roque en Curumaní, Cesar. Otros 2 uniformados resultaron heridos y una vivienda cercana también sufrió daños. Su familia dice que su muerte no puede convertirse en una cifra más de estos ataques que han golpeado esta zona del Cesar. Con unos ataques de dron cobardes, de bandidos. Y pasa en un día como la posesión de Abelardo de la Espriella, actual presidente que apoyamos. ¿Por qué no implementar un sistema que podría avisar en tiempo real de que solo a 200 metros había un dron volando en su cabeza? Mientras avanza la investigación para establecer quiénes están detrás de este ataque, los gobiernos municipal y departamental anunciaron para este lunes un consejo de seguridad y solicitaron la presencia del ministro de Defensa. Allí se analizará la situación y se buscarán nuevas medidas para frenar los ataques en esta zona del país. 7:34 p.m. En Noticias del Mundo, 4 personas murieron tras la caída de un helicóptero en Río de Janeiro, en Brasil. 3 de las ocupantes de la aeronave eran turistas colombianas que realizaban su primer viaje a ese país.
A las 11:11 de la mañana hora local en Brasil, el Cuerpo de Bomberos Militar del estado de Río de Janeiro fue alertado de la caída de un helicóptero en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de difícil acceso y cerca al mirador turístico de Vista Chinesa. La aeronave fue identificada y las autoridades confirmaron el número de víctimas mortales que dejó el siniestro: el piloto del helicóptero y 3 mujeres turistas colombianas, abuela, mamá e hija. El impacto provocó un incendio que se propagó rápidamente por la vegetación de la zona. Los bomberos aseguraron que los fallecidos quedaron irreconocibles debido a las quemaduras sufridas tras la precipitación. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del accidente y solicitó a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil tomar medidas de inmediato para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, un atractivo turístico de la ciudad. Quiero creer que la Agencia Nacional de Aviación Civil tomará estas medidas, incluida la posibilidad de suspender los vuelos panorámicos durante 1 o 2 semanas, o el tiempo que la Agencia Nacional de Aviación Civil considere necesario para llevar a cabo una fiscalización más intensa de los helipuertos, las aeronaves y el mantenimiento de dichas aeronaves. Según fuentes de la Cancillería de Colombia consultadas por Noticias Caracol, las 3 mujeres formaban parte de un grupo de 6 personas de una misma familia que viajaron a la ciudad brasileña como motivo de una celebración por un cumpleaños. Al mismo tiempo, la entidad afirmó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en contacto con los familiares de las turistas fallecidas para brindar la orientación correspondiente en medio de esta tragedia. Estados Unidos y Colombia entraron en otra fase de su cooperación bilateral centrada principalmente en la lucha contra el narcotráfico. Ahora la millonaria ayuda anunciada por Washington deberá pasar por aprobación del Congreso. Estados Unidos y Colombia comenzaron una nueva era en sus relaciones. Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo. Tras la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, Washington anunció su intención de presentar un paquete de seguridad por $1.000 millones para nuestro país y luchar contra objetivos comunes. Para expertos, Estados Unidos lo que hace ahora es reforzar un aliado leal en la región. Un aliado que le interesa también al gobierno de los Estados Unidos de cara a una región en la que ha ido pues también sumando apoyos, a pesar de que hay países, digamos, grandes, significativos, importantes en la región como Brasil. El Departamento de Estado aseguró que los nuevos recursos buscan luchar contra organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales, congelar activos a estos grupos, ampliar erradicación de coca e interdicción de cocaína, pero podría ser la antesala a otra alianza como lo fue el Plan Colombia en los 2000, que en su etapa inicial alcanzó los $1.300 millones. Colombia, en el caso del Plan Colombia en su primera versión, puso una gran cantidad de recursos, puso un gran esfuerzo en materia institucional. Tendremos que esperar, un esfuerzo adicional de las capacidades institucionales de Colombia para pensar en un Plan Colombia 2. La DEA aseguró estar lista para trabajar codo a codo con Colombia mediante un intercambio de inteligencia y presión a los criminales. Carlos Mario, gracias. 7:58 p.m. Las familias bogotanas también disfrutaron del Festival de Cometas, uno de los principales atractivos del Festival de Verano. Este evento se da en el marco de las celebraciones por el cumpleaños de Bogotá. El cielo de Bogotá se llenó de color, diversión y entretenimiento en el Parque Simón Bolívar, donde miles de capitalinos se reunieron con el mismo fin: elevar cometas. Tenemos alrededor de unas 3.000 personas elevando cometa, pero en todo el parque, con todas las actividades que tenemos, estamos alrededor de 30.000 personas disfrutando del Festival de Verano. Con exhibiciones de cometeros nacionales, shows acrobáticos y cometas gigantes, se mantuvo viva una de las tradiciones más importantes para los bogotanos y que se ha conservado a lo largo de los años. La cometa en Bogotá es una actividad que desde hace muchos años hace parte del plan familiar de los fines de semana de agosto. Los capitalinos vivieron una jornada en la que la alegría, los recuerdos y las anécdotas se asomaron de manera espontánea. Con los niños jugar, aquí estamos jugando, enseñándole a elevar la cometa.
es algo nuevo para ellos. Es un espacio muy bonito para pasar en familia, una exhibición de cometas espectacular. Hay mucha innovación, hay muchas cometas que no habíamos visto antes, unas grandotas, el chico que está con el carrito y la cometa lo jala, súper genial. Eso es algo muy divertido para los niños, que se distraen demasiado. Para algunos, este es el plan imperdible de mitad de año. Uy, esa cometa ya con nosotros ya como 6 años, 7 años. Es una tradición salir cada año a compartir con la familia. Los asistentes esperan que este tipo de espacios se conserven y sigan siendo un lugar de encuentro de familia y amigos. Y así terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos mañana a las 12:30 del mediodía con una nueva edición informativa. Ya viene Sábados Felices. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.